¿Quién es Tania Lescaya? Pues una mujer mexicana que aprendió a pelear en el lago de Valle de Bravo desde los 7 años y que tiene un objetivo muy claro, que es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, y la meta obviamente está a 2 años, con un horizonte a 2 años en Londres. ¿Cómo eras de niña? Una niña muy tímida, muy creativa. Estudié en una escuela bilingüe desde chiquita junto con mi hermana. Siempre me gustó mucho actividades con riesgo, con aventura. Y pues así se dio la vela, se dio un poco por casualidad porque mi hermana conoció a una amiga en esa misma escuela que sus papás hacían vela, y sus papás se conocieron en una salida de la escuela con mis papás y se hicieron muy buenos amigos a raíz de que mi hermana se hizo amiga de esta chavita, y así le dijeron, oye, tienes que conocer este lago, ¿no? Y fueron a Valle de Bravo y conocieron Valle de Bravo y empezaron a pelear ahí en tabla vela, en Windsor. Y pues empezamos a ir a Valle seguido y así empezamos, y mis papás nos metieron a mi hermana y a mí a clases de vela. Yo creo que, no creo, estoy segura que nunca con el afán de que hiciéramos un deporte así de alto rendimiento, entrega total, olimpiadas, mundiales, etcétera. Creo que nunca se lo imaginaron. Y empezamos las dos en clases y ahí te prestaban los barcos y te daban clases a niños. Entonces así empecé. ¿Tus papás cómo se llaman? Heidi y Alberto. ¿Y tu hermana? Pamela. ¿Es mayor que tú? Es un año mayor. Un año mayor que tú. ¿Dónde naciste? Aquí en el DF. En el DF. Y aparte de la vela, ¿qué te gustaba a ti hacer? O sea, ¿qué jugabas? ¿Cómo te divertías? Pues me gustaba explorar. Me gustaba escalar los árboles y tenía muchos cuates que según esto decían que había tesoros escondidos ahí entre en las obras negras de las casas ahí en Valle de Bravo, en La Peña, que hay una cruz hasta arriba, y decían que había tesoros, entonces nos íbamos a buscar los tesoros en las madrugadas. Siempre fue como muy hacia la aventura, muy hacia ese lado. ¿Y en la escuela cómo eres? Muy disciplinada, demasiado. Me gustaba mucho aprender. Me gustaba, siempre fui muy callada pero muy disciplinada. Me gustaba hacer las cosas bien, lo que aprendí a hacerlo bien. ¿Y cuándo te das cuenta que la vela es lo tuyo? Yo creo que se fue dando, no en un solo momento, sino a raíz de varias cosas que pasaron. Primero, yo creo que fue la parte de ser tan tímida y la parte de poderme desarrollar en un deporte en el que sentía yo que tenía un talento y que podía desarrollarme y que no necesitaba a nadie para lograrlo, que lo podía hacer yo sola. Y a raíz de eso empecé a competir primero a nivel nacional como mujer y después a nivel mixto, y pues ahí nació como la parte competitiva y la parte de establecer metas, ¿no? De que primero quería ser la mejor niña a nivel nacional. Cuando lo logré quise ser la mejor a nivel nacional mixto, ganarle a todos, a los hombres y a las niñas a nivel infantil. Cuando lo logré quise hacerlo a nivel juvenil y así me fui poniendo las metas, ¿no? Como que era cada vez ir superando un escalón tras otro y así me la llevé. Y básicamente desde chiquita tuve la visión hacia cuando empiezas a desarrollar ya una actividad y te empiezas a meter demasiado en ella, pues empiezas a tener ejemplos a seguir, ¿no? Y en ese momento, en esa época que yo aprendí, fue el auge de Eric Mergentales, un mexicano velerista que hasta la fecha ha sido el que mejor resultados ha tenido a nivel mundial, ¿no? Y en esa fecha acababa de ganar su primer mundial y estaba así como en pleno apogeo, fue abanderado en Barcelona, en fin, mil cosas que estaban pasando y era un ejemplo, ¿no? Y yo sabía que quería seguir su camino, seguir eso, ¿no? Y hacerlo por mi cuenta. ¿Cuántos años tenías?
Y debí de haber tenido, eso fue en el 90, tenía como 10 años, o 10, 11 años, por ahí. Ok. ¿La vela es un deporte caro? Es un deporte caro, sí. Sí, como todo deporte que implica tener equipo, o sea, el ciclismo, el remo, todo lo que implica necesitas el tiro con arco, todo lo que es equipo es caro. ¿Y quién te apoyó? Supongo que tus papás. Mis papás, sí, mis papás me apoyaron mucho los primeros años hasta que cumplí como 15 años, que fue cuando salí de lo infantil. Y de ahí la federación empezó a apoyarme más y salía 2 o 3 veces al año a competir ya con equipo, era la única mujer siempre y salíamos en bola, ¿no? Era yo, casi siempre eran 3 o 4 láseres masculinos que estaban entrenando para Atlanta, para la Olimpiada de Atlanta 96. Y yo me les pegaba y entrenaba con ellos. Y en ese momento había un entrenador nacional por convenio de Comité Olímpico Mexicano. Y entonces teníamos un entrenador que no nos costaba. Era parte de la federación, apoyos de la federación. ¿Tu primera competencia internacional cuál fue? Mi primer competencia internacional fue un campeonato norteamericano en Cancún a los 11 años. ¿Y cómo te fue en esa cosa? Bien, quedé quinta a nivel femenil, a nivel norteamericano. Y para mí fue muy bueno porque mi reto era quedar entre las mejores mujeres y lo logré, ¿no? Entonces lo logré y quería yo tener ganar algo, ¿no? Un trofeo, ser de las mejores ahí y premiaban hasta el 5.º lugar, así que de panza pasé por mi trofeo. ¿En qué sentiste? Estoy contento. Pues es lo que te platico, ¿no? Como haber superado uno de esos escalones con un objetivo muy particular. Y empiezas ya a competir más en forma, ya llegas a los infantiles, juvenil, vienen panamericanos. Bueno, panamericanos fue un poco más tarde, fue en el 99, el primer panamericano que fui. Sí, ahí hubo una transición muy fuerte porque cuando yo salí de la categoría infantil, sales pesando relativamente muy poco. Yo era muy delgada y pesaba 43 kilos, 45 kilos a los 15 años. Y cualquier embarcación te pide mínimo 60 kilos para ser competitivo en cualquier tipo de embarcación, ¿no? Y la transición hacia la siguiente categoría individual, no existía en ese momento en México el Europa, que era entonces el barco olímpico individual para mujeres. Solamente estaba el láser radial, que es hoy en día el olímpico para mujeres. Y el radial te pide de 65 para arriba kilos, ¿no? Y entonces el bache de tener 15 kilos abajo es enorme para ser muy competitivo. Entonces pues no había de otra, había que meterse en eso a menos de que me juntara con alguien y hiciéramos una tripulación doble. Pero ese no era mi objetivo porque las categorías dobles que existían en México tampoco eran olímpicas y yo eso sí tenía muy claro desde entonces que mi objetivo era una olimpiada, ¿no? Pasando por los escalones que se debían de pasar. Entonces pues me metí al radial, que era la única opción, y empecé a pelear ahí, empecé a entrenar, ahí fue cuando me pegué con estos chavos que estaban entrenando para Atlanta y fui a 2 campeonatos mundiales juveniles en el radial. Y bien, los resultados bastante bien, y después, pocos años después importaron 3, la federación compró 3 barcos Europa con el objetivo de tener una clase olímpica en México, aparte del láser, que el láser sí es olímpico, pero para hombres, ¿no? Y entonces entró el Europa y ahí fue cuando fue mi primera experiencia olímpica, ¿no? Que empecé a entrenar ahí y 8 meses después fueron los Juegos Olímpicos de Sydney. ¿Llegaste a Sydney a competir? Sí. ¿Qué sentiste? Pues fue así como, wow, esto es como, imagínate una olimpiada, ¿no? A los 19 años creo que tenía mi primera olimpiada y no tenía
tenía muy poca experiencia en ese barco en particular, teniendo solamente menos de un año de entrenamiento. Un barco muy técnico, no nada más técnicamente físicamente, sino técnico de material, ¿no? De que el mástil era de fibra de carbón, las velas que tenían que adaptarse al mástil, un rollo, ¿no? Que tampoco, si no tienes ese soporte de un entrenador o alguien que sepa qué decirte qué material tienes que usar, pues tienes que empezar desde abajo y estudiarlo y puta, pues de aquí a que lo encuentras pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Y es tiempo perdido, ¿no? Y pues eso fue lo que me pasó. Tuve que escalar desde abajo, en Sydney pues no me fue nada mal para la experiencia que tenía y quedé 17 a nada de entrar a cima, que te pedían estar entre los 16. No entré a cima porque quedé en 17 y fue hasta el 2002, fueron 2 años más, que quedé 12ª en un campeonato mundial que me consideraron para las becas y los apoyos de cima. Una vez encima, pues ya pude contar con apoyo para contratar a un entrenador y contratamos un argentino, Pablo Sanguinetti, que fue con el que fui a Atlanta. Y con él trabajé mucho y fue pues este rollo de mucho de estudio de material, ¿no? De descubrir cuál era el equipo que favorecía, porque los mástiles, al ser de fibra de carbón, tienen un doblaje, no sé cómo decirlo, una curva distinta, depende de dónde son más rígidos, ¿no? Pueden ser más rígidos abajo o arriba. Entonces, eso ayuda o perjudica dependiendo de tu peso. Si eres una persona muy ligera, te conviene un mástil que doble mucho, ¿no? Porque suelta mucha presión de la vela y es más fácil aplanarlo. Y si no tienes bien estudiado todo esto, de la curvatura, de las velas que estaban en ese momento, todo el rollo, pues toma mucho tiempo estudiar y tratar de estudiar la mayor cantidad de mástiles posible, entrenar con gente para comparar velocidades y todo esto, ¿no? Entonces, con un presupuesto pequeño como para poder comprar 3 mástiles, haz de cuenta, y estudiar los 3 y decidir cuál era mejor, pues no había chance, ¿no? Entonces comprábamos uno y lo lijábamos de abajo, lo lijábamos de arriba, le ponías pasta abajo y no funcionó, pues vas de nuez, ¿no? Y otra vez y así estudiándole. Y pues así hasta que llegamos a Atenas, y en Atenas quedé 12ª. Y después de Atenas, yo creo que ahí fue el cambio más grande, porque cambiaron la categoría olímpica. Una vez que yo ya me sentía cómoda con el equipo y después de toda la chamba que tuvimos de estudio de material, cambiaron la categoría al láser. Entonces yo pesaba 61 kilos, todavía había que aumentar unos 5 o 6 kilos más para estar en forma deportiva para esa nueva categoría. Y no nada más es el peso, sino enfrentarte a todas estas chavas que miden 1.80, ¿no? A las europeas, ¿no? Que tienen una ventaja, digamos, un poco física, por la forma de palanca que hacen, ¿no? Con el barco. Entonces, en determinadas condiciones de viento tienen una ventaja física sobre las que somos más chaparritas. Y pues fue que estoy hablando, 2005. En esta campaña olímpica las expectativas y los apoyos de CIMA aumentaron de forma dramática, porque había una gran posibilidad de lograr una medalla en Beijing, ¿no? Entonces los apoyos fueron los que cualquier atleta podría soñar, ¿no? Para lograr lo que un atleta puede lograr, o el objetivo que tiene, ¿no? Y entonces 2005, que fue el primer año de ese ciclo olímpico hasta 2008, no tuve entrenador. Estuve viajando con Radamés, quien era mi preparador físico, y hicimos varias competencias ese año, combinado con la escuela, porque yo quería terminar mi carrera. Estudié ingeniería industrial, me tardé casi 9 años en terminarla, entre que estudiaba y regresaba y dejaba. ¿Dónde la estudiaste? En la Iberoamericana. Y bueno, cuando
cuando estaba en ese proceso pues estudiaba, entonces estaba más en México, entrenábamos aquí en DF y en Valle de Bravo. Y viajábamos a ciertos eventos nada más claves del circuito. Y fue hasta 2000, el Mundial del 2005 fue en Brasil. Y ahí en Brasil conocí a la que fue mi entrenadora hasta Beijing. Ella iba de entrenadora de alguien, o iba de, no me acuerdo ni de quién. Y habló conmigo y me dijo, oye, necesitas entrenador, yo estoy disponible, tal, no sé qué. Ella era una chava canadiense que se convirtió, sacó sus papeles y se volvió australiana porque vivió ahí mucho tiempo. Compitió por Australia para, creo que fue la Olimpiada de Atenas, si no me equivoco, y quedó en la subselección, no clasificaron, y desde ahí se volvió entrenadora. ¿Cómo se llama? Carolina. Y entonces pues la conocí ahí y en ese mundial había yo ido con Alejandro Terrones, quien era el encargado de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Vela, y él habló con Carolina y ahí trataron más o menos qué ofrecía ella, qué pedía México, qué le podía ofrecer México, en fin, ahí. Y a los pocos meses de eso fue en diciembre, a los pocos meses de eso Alejandro tuvo un accidente y falleció. Y Carolina automáticamente entró como entrenadora porque en ese momento Alejandro era quien estaba a cargo de mí, por decirlo de alguna forma. Entonces Carolina entra supliendo el puesto de Alejandro, digamos, como entrenador mío. La contrata Cima y fuimos a Colombia, fueron los centroamericanos en Colombia, 2006. Ahí gané la medalla de oro y terminanditito eso, y ni siquiera fui a la premiación, tuve que volar al campeonato mundial que era en Los Ángeles. De hecho, ni mi federación ni CONADE quería que fuera el campeonato mundial porque obviamente, como todos sabemos, los objetivos para CONADE son muy claros, ¿no? Por años, centroamericanos, panamericanos y olimpiadas, ¿no? Entonces ir al mundial era muy riesgoso porque primero la forma deportiva no iba a estar idealmente porque no puedes mantener la curva deportiva. Entonces al final los convencimos, fuimos al mundial y gané mi primera medalla de bronce, bueno, mi segunda medalla de bronce en el mundial ahí. Y regresando pues con esa medalla, pues obviamente las expectativas eran aún mayores, ¿no? Con 1 año y medio, 2 años antes de los Juegos Olímpicos, estando ya en el podio mundial, le aumentaron el sueldo a Carolina y se volvió la entrenadora, una de las mejores entrenadoras en el estatus de entrenadores de CONADE, ¿no? Por los resultados que habíamos estado, bueno, los resultados que conseguimos en tan poco tiempo, ¿no? Pues la contrataron que fue como en abril, el Centroamericano fue en junio, de cuenta, ¿no? Y después de eso, ¿dónde estoy? 2006. Después de eso, fue el preolímpico, el primer preolímpico en Beijing, bueno, en Qingdao, donde fueron las Olimpiadas. Y la atleta americana Anna Cliff me invita a entrenar con ella como sparring, como compañera de entrenamiento. Y me fui un tiempo a entrenar con ella sola, sin Carolina, y estuvimos entrenando ahí en Estados Unidos. Y regresé, estaba estudiando y iba muy seguido a Estados Unidos a entrenar con ella, regresaba a estudiar, volvíamos a ir, regresaba ahí, ya entró Carolina, íbamos seguido a Florida a entrenar con Ana. Y después pues siguieron pasando varias competencias. El 2007 fue el año más cargado de toda mi vida. Estuve muy poco en México. Viajé muchísimo, estuve muchos meses en Estados Unidos, muchos meses en España, entrenando sobre todo, con Ana y con el equipo español. Para entonces Carolina, su novio era uno de los integrantes del equipo olímpico de España,
Entonces entrenaba yo con el equipo español, con las radiales, y ella vivía con su novio y yo vivía con las españolas. Entrenábamos todos juntos y de ahí pues era la base, ¿no? Era más fácil vivir en Europa y moverse era más barato y más fácil, ¿no? Y también menos cansancio físico de estar volviendo a casa. ¿Y qué pasó? Fueron los Panamericanos. Y en los Panamericanos, bueno, primero fue el campeonato mundial en Cascais. Y aquí se dio el efecto al revés. En vez de que fueras la meta para CONADE primero, era al revés, ¿no? El mundial fue primero y era una sede en la que sopló muchísimo y donde las expectativas para mí quedar bien en el mundial eran vagas porque tengo una estatura muy corta comparada a la masa de gente que practica este deporte. Entonces, realísticamente, mi entrenadora y yo pensábamos que no podía pasar más allá del 15º lugar. Y ahí rompí un paradigma porque antes de la regata última, la que define los lugares, estaba a 2 puntos de ganar el campeonato mundial. Y perdí la medalla porque me volteé en la última regata, en una regata que solo entran los primeros 10 lugares ya del evento, y estaba soplando 28 nudos, que es muchísimo, y estuvieron a punto de cancelarla, pero no la cancelaron porque estaba la televisión filmando y no podían tirar el dinero, ya habían pagado. Dejaron ir la regata, en fin, empaté en 4º lugar. Para mí fue un resultado muy bueno y de ahí así también, hacia el día siguiente a Río, ¿no? Al Panamericano. Entonces, con un cambio de horario de creo que 7-8 horas y competencia en 5 días y luego un cambio de sede, calor, ¿no? De estar frío. Estaba ganando el Panamericano y de nuevo la gringa, que era en ese momento su mejor auge, la otra americana, Paige Braley, que es una eminencia, ya ha ganado 2 veces el título de mejor velerista del año a nivel Federación Internacional. Para no hacer el cuento largo, empaté con ella en primer lugar, pero por desempate me quedé con la plata. Y ahí terminó la temporada 2007 a nivel competitivo, pero empezó el proceso hacia Beijing, ¿no? Me fui a España a entrenar. Ahí viví desde que habrá sido como desde septiembre hasta fin de año. Y luego fuimos empezamos el circuito de competencias, y antes de mi campeonato mundial, que esto fue en febrero, lo tuvieron que hacer en febrero porque tenían que hacer la segunda eliminatoria para Beijing en un campeonato mundial y tenía que ser tantos meses antes de los Juegos. Entonces pusieron el mundial muy cerca muy a principio de año, entonces, y en Nueva Zelanda, entonces estaba del otro lado, ¿no? Entonces entrenamos ahí y ¿qué habrán sido? 3 semanas o 4 semanas antes del campeonato mundial, estaba caminando en un monte en Nueva Zelanda y estaba rocoso y pisé entre 2 piedras que estaban separadas, no vi que estaban separadas, estaba lleno de pasto, y se me metió ahí el talón de mi pierna y se me rompió el tendón de Aquiles. Y estaba en Nueva Zelanda, entonces pues fue todo un trajín porque de ahí me tuve que regresar a México y decidí más bien cuando fui al hospital estando en Nueva Zelanda y Australia tienen una visión médica que es más conservadora, que están no en contra, pero van más a favor de no cirugía. Entonces, pues de dos doctores que visitamos allá en Nueva Zelanda, los 2 me recomendaron que no me operara, porque a la hora de hacer el ultrasonido, las 2 puntas del tendón pegaban casi a nada, y eso implicaba que la recuperación iba a ser
lo mismo que operación, que se iba a recuperar. De todas formas, las dos formas de recuperación, de rehabilitación, tardaban 12 semanas. Entonces, pues para no hacer el cuento largo, me regreso a México, me ponen una bota, bueno, primero un yeso, luego una bota, y pues a rehabilitarme, ¿no? 3 meses perdidos. Termino de rehabilitarme en el CNR y regreso a España. Todavía habíamos diseñado una bota porque la finlandesa, otra atleta de Finlandia, también tuvo una ruptura de tendón de Aquiles y se recuperó de la misma forma que yo, y me pasó el esquema de la bota que usaba ella para entrenar. Entonces, platicando con ella, bueno, ahí diseñamos una bota así como de fibra de carbón, me la hicieron ahí en el CNR. Y con eso empecé a entrenar cuando regresé a España. Y de ahí fuimos a competir a Alemania, y todavía en Alemania yo estaba muy cabizbaja, ¿no? Porque venía de estar primera en el ranking mundial, con grandes expectativas de ganar ese campeonato mundial en Nueva Zelanda, y pues viendo una meta para la que había trabajado muy fuerte, pues cada vez más real, la veía como fumarse tal cual, ¿no? Más la presión que tenía yo de los patrocinadores que habían firmado contrato conmigo, la presión de CIMAS, ¿no? De los apoyos, todos los apoyos que me habían otorgado hasta la fecha, y la responsabilidad de todo eso lo sentía como muy fuerte, ¿no? Fui a Alemania, competí y quedé quinta, ¿no? Muy muy cerquita del podio. Estaban la mayoría de las atletas que iban a ir a Beijing, y pues ahí como que me despertó otra vez como decir, híjole, sí, ¿no? Todavía tengo chance, ¿no? Todavía cojeaba más o menos. Llegué a Beijing, y Beijing fue una catástrofe, ¿no? Porque tuve una confrontación, no con una confrontación, sino un diálogo que no fue nada favorable con mi entrenadora. En ese momento, yo creo que entre toda la presión que sentía de parte de lo que tenía que realizar, de las expectativas que había, de la responsabilidad que tenía, como que sentí que tenía que hacerlo por alguien más, no por mí. Y era una presión que me superó completamente. Había mucha discrepancia entre que mi entrenadora no tenía buena relación con CONADE en ambas partes, ni Caroline con CONADE ni CONADE con ella, y yo era la que estaba bailando en el centro, ¿no? Entonces, en esa conversación que tuve con Carolina, pues me desahogué y le dije lo que yo había vivido en México en mi rehabilitación, y los comentarios que tenía de CONADE, o sea, conocía yo las dos partes de la moneda de ese caso, y pues me desahogué, ¿no? Le dije lo que sentía y toda la presión que tenía, y pues ella reaccionó, digamos, de una manera que, pues diría profesional en un lado y no tan profesional en el lado humano, porque como lado profesional dijo, okay, yo creo que yo lo que viví es tal, y para no hacer el cuento largo, no había comunicación entre Carolina y yo en el evento más importante de mi vida, en donde las dos teníamos que cerrar un capítulo, ¿no? Y pues no tener comunicación con tu entrenador en esos momentos creo que es muy difícil. Y empecé con el pie izquierdo en mis primeros días. También Beijing fue una sede para todos los atletas, no nada más para mí, fue una sede muy difícil, porque fue una sede en la que no había nada de viento y muchísima corriente. Eso implica que tienes que tener un temple muy fuerte, mucha paciencia, donde el físico tal vez no importa tanto, más bien es la parte mental, y si no estás balanceado mentalmente, pues a qué horas vas a ver la táctica, ¿no? ¿A qué horas vas a ver dónde está pasando
la estrategia de tu cancha, de tu situación, de tu competencia, ¿no? Y bueno, fue una catástrofe, terminó, fui mejorando conforme fueron pasando los días de competencia, fueron 10 días de competencia seguidos, y terminé 13ª, a muy poquitos puntos de entrar en diplomas, que son los primeros 8 lugares de la Olimpiada, que creo que para como estaba yo mentalmente, para haber superado una lesión y para la parte espinosa que había con mi entrenadora y conmigo, creo que no fue nada mal resultado a ojos míos, ¿no? De mi lado de la moneda. Del lado de la moneda de los patrocinadores, de CONADE, de la prensa, de todos los que estaban a nivel externo, pues obviamente fue, como lo llaman todos, un fracaso, ¿no? Solo tú sabes lo que viviste antes de, ¿no? Exacto. ¿Y para este ciclo olímpico qué esperas? Pues para este ciclo olímpico, yo una cosa que fue, el 2009 fue un año de una transición muy fuerte, una depresión completa, tal cual no podía estar en México, ¿no? Porque era así, hasta mis cuates, ¿no? Te daban así como la palmada en la espalda, como si se hubiera muerto alguien, ¿no? Y pues, no sé, después de pensarlo y pensarlo, bueno, también obviamente salí de cima, por obvias razones, y pues sentí que ahí acababa mi carrera, ¿no? Pero tenía todavía ese gusano, porque yo desde que empecé a pelear sabía lo que quería, y lo que sí tenía muy claro y tengo muy claro es que no quiero terminar así mi carrera, ¿no? Sí. También que sí. Cuando tengas un minuto, te robo. Órale, muchas gracias. Sí, gracias. Y pues ya, fue levantarme a costa de lo que diga quien diga. Esto lo estoy haciendo por mí y me vale un pepino lo que diga CONADE o lo que diga la prensa o lo que digan los patrocinadores. Creo que es un trabajo en conjunto, porque para lograr una medalla no se logra a nivel individual. Tan lo demostré que sin tener el apoyo de la persona con la que trabajé, que habrán sido como 14 meses, un poco más, como 18 meses, no tener el habla de tu entrenador y no, digo, creo que es clara indicación de que sola no puedo llegar. Es un trabajo en el que CONADE está conmigo hoy, y que con su apoyo y con el apoyo de los patrocinadores que ya tengo ahorita, voy a lograr esa meta, ¿no? Y la tengo muy clara, y lo que más claro tengo es que es por mí. ¿El récord Guinness por qué fue? El récord Guinness es porque necesitaba yo demostrar que podía lograr algo, ¿no? Que podía, más bien, no lo pondría así, es como un reto personal a algo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer, y que si lo formulaba en una cosa de cortito plazo, es lo mismo que una olimpiada o que cualquier cosa que te propongas en la vida. Tiene un proceso de logística y de organización para que tú puedas estar parado en esa playa con tu barco armado para poder llegar al otro lado. Y todo el transcurso del camino es ese proceso de aprendizaje y de poner todo lo que sabes a trabajar y llegar a una meta y cumplirla, ¿no? No importa lo que pasara, ¿no? Si se rompía la vela, si me volteaba, si se me acababa la comida, si se me pudrió el agua, si todo lo que me pasó, eran esas metas superadas, ¿no? Y lo que más rescaté de esa travesía fue la confianza, la confianza que recuperé, ¿no? Porque después de todo lo que viví, que esa confianza como que se te va, ¿no? Porque no lograste lo que te propusiste. Y lograr esta vez con todo lo que me pasó fue haber recuperado esa confianza, ¿no? Y creo que después de eso, uno de mis objetivos también obviamente para eso era, porque yo lo que quiero lograr es no cargar esa canasta toda con nadie, ¿no? Porque CONADE apoya a todos los atletas y tiene una responsabilidad muy grande porque somos muchos atletas, ¿no? Y no se puede enfocar en 15 o yo que sé cuántos atletas, ¿no? Que pueden tener
posibilidades de medalla en una olimpiada, sino tiene que trabajar en todo un semillero y no puedes tú cargar una sola canasta de decir de CONADE me va a pagar todo. Y yo quería hacer un esfuerzo, quiero hacer un esfuerzo por tener, ¿cómo decirlo? Dividir esa canasta, ¿no? Tener el apoyo de CONADE, pero tener también apoyos de otras instituciones para poder lograr mi objetivo. ¿Qué fuera de tu carrera? Ya me dijiste más de niña. ¿Cómo es una de mujer? Pues ahorita estoy completamente dedicada a lo que quiero lograr en Londres. Creo que por mi cabeza no pasa otra cosa más que entrenar y competir y estudiar bien el proceso para que no pueda existir ningún tipo de falla. Y pues estoy completamente entregada a mi entrenamiento. Y qué vendrá después de Londres no lo sé. Yo creo que también haber hecho lo del Guinness me abrió puertas en otras ramas. A nivel mundial me admira mucha gente extranjera. Me han invitado a participar en equipos de barcos grandes. También otra cosa más allá de la Olimpiada, siempre he tenido ganas de hacer una regata alrededor del mundo, que es la Volvo, que es una regata de competencia internacional muy fuerte. Y pues existe ese proyecto, ¿no? A nivel femenil, organizar un barco que pueda competir en esa categoría. ¿Cómo te distraes fuera del deporte? Pues es que en realidad casi no tienes tiempo para distraerte, pero cuando existe así, pues bueno, ves, me gusta mucho leer, me gusta mucho ir al cine, me gusta ver películas, series de televisión. Pues es que como parte de mi entrenamiento también hago cosas que me gustan, ¿no? Me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta mucho la natación. Me gustan mucho los deportes que implican aventuras, ¿no? Que implican como un poco de adrenalina, ¿no? Me gusta natación, por ejemplo, en aguas abiertas, ¿no? Que son largas distancias, que son nadar en contra de corrientes o con olas grandes, ¿no? Son como retos que también implican un desafío, más allá de que cualquiera lo pueda lograr, ¿no? Y por último, ¿cómo te gustaría que recordaran a Daniel Escaya? Pues es que la verdad es que lo que estoy haciendo yo lo que quiero es lograr una medalla. Y si la logro, quiero que sepan que luché para lograrla, ¿no? Pero no estoy haciéndolo nada de lo que hago, para crear un cómo quiero que me recuerden. La verdad esto es más como persona, más como por entrega de una meta que tengo y porque quiero poner a México en ese podio en Londres.